Hola, buenos días. Gracias, Javier. Vamos a hablar efectivamente del clúster 5 de clima, energía y movilidad, y antes de empezar a profundizar en las tres próximas intervenciones, tienen a su disposición el código QR en el cual pueden formularnos preguntas para las tres intervenciones, para todo el clúster. El clúster 5 es uno de los clústeres grandes de Horizonte Europa. ¿Y por qué digo que es grande? Porque efectivamente integra tres áreas que venían de Horizonte 2020, pero porque además, si se cumplen los pronósticos en cuanto al presupuesto que se está negociando, para los próximos 7 años vamos a tener disponibles más de 13.400 millones de euros. Por eso digo que es un clúster de los grandes de Horizonte Europa. En mi intervención de lo que voy a hablar es precisamente de por qué clima, energía y movilidad se han juntado bajo el paraguas de este clúster, de la estructura y características del mismo, y luego entraré a hacer una pequeña intervención sobre clima. Bueno, a la pregunta de por qué hemos juntado en este clúster clima, energía y movilidad, creo que podemos apoyarnos en esta figura que aparecía en la comunicación que hizo la Comisión en 2018 de un planeta limpio para 2050, en la cual se recogían una serie de datos en relación a las emisiones de los gases de efecto invernadero de diferentes sectores y se hacían proyecciones de cara a que en el 2050 tuviéramos una situación climáticamente neutra, es decir, que la emisión de gases de efecto invernadero neta fuera cero. Y lo que vemos es que en 2020 los sectores de producción de energía, de movilidad, y si a esos dos les añadimos la parte de residencia, de edificios, son tres grandes sectores que son grandes contribuyentes o los más grandes contribuyentes a estas emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, si conseguimos poner en marcha soluciones, sendas, itinerarios para reducir las emisiones en estos sectores, estaremos en la buena senda para poder conseguir el objetivo que nos estamos planteando para 2050. Y esa es la ambición de este clúster, el que seamos climáticamente neutros en ese año, en 2050, para lo cual se van a plantear medidas de adaptación y mitigación fundamentalmente en esos sectores, en movilidad, en energía y también en la parte de edificación, de edificios. No significa que no se vaya a trabajar en otros ámbitos, como la parte de la industria, como la parte de la agricultura, pero se abordarán en otros clústeres, porque no nos olvidemos que el tema de acción por el clima es un tema transversal a todo Horizonte Europa. Y ya voy a entrar en lo que sería la estructura del clúster clima, energía y movilidad, que se encuentra dentro de este pilar 2 de desafíos mundiales, desafíos globales, pero manteniendo y mejorando, si es posible, la competitividad industrial europea. La investigación y la innovación se han demostrado que son claves para lo que es el cumplimiento de las políticas, objetivos, compromisos, iniciativas que la Unión Europea y los países que la componen están lanzando en muy diversos ámbitos. Y en ese sentido, no solamente para el cumplimiento de los objetivos, sino para acelerar la velocidad para alcanzar dichas metas y también para la definición de futuros objetivos para las futuras políticas. En esta diapositiva, evidentemente, no tengo no es una diapositiva que recoge exhaustivamente todas las políticas e iniciativas relacionadas con este clúster, pero sí que he querido destacar algunas que me parecen más importantes o fundamentales. A nivel de compromisos globales, la Unión Europea está fuertemente comprometida con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también con el Acuerdo de París, que ambos compromisos se lanzaron en 2015, es decir, ya llevan un cierto tiempo de andadura. El Acuerdo de París, cuyo objetivo es conseguir controlar el incremento de temperatura media del planeta para no superar los 2 grados centígrados respecto a la que teníamos en la época preindustrial y, a ser posible, mantenernos por debajo de 1,5 grados en ese incremento, porque es lo que la comunidad científica nos ha indicado que es, el ámbito seguro para mantener nuestro modo de vida, nuestra salud, nuestro bienestar. También quiero llamar la atención sobre las prioridades de la nueva Comisión, que afectan directamente a este clúster, como son la economía que trabaja para las personas, la digitalización, que juega un papel fundamental en sectores
en los tres ámbitos, clima, energía y movilidad, y, por supuesto, el Pacto Verde Europeo, con ese objetivo de ser climáticamente neutros, el primer continente climáticamente neutro en 2050, sin olvidarnos de el respeto y la recuperación de nuestra relación con la biodiversidad y que nuestras industrias sean competitivas en tecnologías verdes y a nivel global. Y todas estas prioridades hay que tener en cuenta que parten de iniciativas y de estrategias que la Comisión ya había lanzado previamente en los ámbitos de energía, de movilidad, en el ámbito urbano y en el ámbito de clima. ¿De dónde venimos de Horizonte 2020? Bueno, Javier ya lo ha introducido en su presentación. Venimos de la conjunción del Reto Social 3, de energía, del Reto Social 4, de movilidad, y una parte del Reto Social 5. Ya se ha explicado ayer y en intervenciones previas cómo es el proceso de elaboración, el proceso de construcción de Horizonte 2020, de Horizonte Europa, perdón, desde lo que es el planteamiento de la parte legal, la base legal, hasta llegar a las convocatorias para presentar nuestras propuestas. Pero ciñéndonos en este caso al clúster 5. En esa base legal lo que nos vamos a encontrar son todos los temas, todas las áreas, todas las prioridades de investigación y de innovación que vamos a abordar en clima, energía y movilidad, agrupadas bajo lo que se llaman áreas de intervención, que en el caso del clúster 5 son 9, que cubren todos esos ámbitos de trabajo en la parte de movilidad, en la parte de energía y en la parte de clima, sin olvidar lo que tiene que ver con ciudades y comunidades. La planificación estratégica, en el caso de Horizonte Europa, ha cobrado especial relevancia, sobre todo porque ha sido un proceso en el que se ha codiseñado junto con diferentes direcciones generales de la Comisión, pero también con todos los posibles actores que podían participar. Los ciudadanos, los Estados miembros, las asociaciones, y de lo que se trata en esta planificación estratégica es de determinar por dónde hay que empezar a trabajar, cuáles serían las líneas que habría que cubrir en estos 4 primeros años de Horizonte Europa, marcando lo que son los objetivos estratégicos y también los impactos esperados. En el caso del clúster 5 tenemos esos 6 grandes impactos esperados que, como no puede ser de otra manera, tienen que ver con esa transición a ser un continente climáticamente neutro, hacia esa transformación de la sociedad y también de la economía, para que sean resilientes, fundamentalmente centrados en los sectores de energía y movilidad, que a la vez tienen que ser sostenibles y competitivos, sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental, y además sin dejar a nadie atrás. Es decir, tiene que ser una transición, una transformación justa, que es otra de las prioridades de la nueva Comisión Europea. Y desde aquí, desde esos impactos esperados, llegaríamos a lo que sería el programa de trabajo, donde se definen esos grandes ámbitos, esos grandes bloques que se denominan destinations, destinos. Y dentro de cada uno de estos destinos lo que tenemos son los topics, las líneas de investigación y de innovación de cada uno de los temas. Realmente estos programas de trabajo no van a ser tan distintos a los programas de Horizonte 2020 que nos vienen, a los que estamos acostumbrados, con lo cual, digamos, estos cambios de nombres no deben suponer un miedo ni un desafío especialmente grande para los que ya conocéis el funcionamiento de Horizonte, de los programas marco. En el caso del clúster 5 tenemos 6 destinations que, como se ve en la imagen, cubren el área de energía, cubren la parte de movilidad, cubren la parte de clima, y luego tenemos uno de los destinations, el Destination 2, que es más transversal a los 3 ámbitos de trabajo. Y lo que vemos es que estos 6 destinations están perfectamente alineados con los 6 impactos esperados que teníamos definidos para este clúster. Con lo cual, claramente, cuando nuestras propuestas se presenten a alguno de los topics bajo cada uno de esos destinations, vamos a estar cumpliendo, vamos a estar alineados con esos impactos esperados dentro del clúster. Y, por supuesto, como he dicho antes, dentro de cada destination lo que vamos a tener son diversos topics, diversas líneas de investigación para cubrir los distintos ámbitos que se planteen en cada uno de los destinations. Más adelante en mi presentación y luego en las intervenciones de mis compañeros Luisa Revilla y Juan Francisco Reyes entraremos en detalle en cada uno de estos destinations.
De las novedades que se presentaron ayer sobre Horizonte Europa, teníamos por una parte los partenariados y por otro lado las misiones. En el caso de los partenariados tienen un gran impacto un gran peso dentro de este clúster 5. Aquí están listados todos los que se plantean para este primer periodo de planificación estratégica de 2021 a 2024 y que están ahora mismo negociándose. Los detalles de cada uno de estos partenariados los iremos conociendo en las presentaciones posteriores. Y en relación con las misiones, tenemos 2 misiones cuyo centro de gravedad cae precisamente dentro de este clúster 5. La misión dentro del área de adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social, y la misión que está dentro del área de ciudades inteligentes y climáticamente neutras, que también hablaremos de ellas un poquito más adelante. Un poco como resumen de esta pequeña introducción sobre el clúster, a tener en cuenta que la implementación de las diferentes áreas, de las diferentes temáticas, de los diferentes ámbitos de investigación e innovación de clima, energía y movilidad se van a implementar a través de las convocatorias, digamos, tradicionales de los programas de trabajo, es decir, convocatorias competitivas y con proyectos colaborativos, pero también van a tener un peso muy importante los partenariados que se van a aprobar dentro de este clúster. Y no nos podemos olvidar de las misiones, con lo cual es importante que no perdamos de vista ninguna de las oportunidades que pueden surgir en estos 3 ámbitos. Y ya voy a entrar a hablar un poco de la parte de clima del clúster 5. Los que conocéis el reto social 5 de Horizonte 2020, acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas, sabéis que realmente se cubrían muchas áreas. Es importante saber cómo esas áreas van a quedar encuadradas en Horizonte Europa para no perder ninguna de las oportunidades que se nos pueden mostrar para poder presentar nuestra idea. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con clima, fundamentalmente, va a estar en el clúster 5, también lo que tenga que ver con ciudades sostenibles. Si pensamos en la parte que tiene que ver con medio ambiente y con eficiencia de los recursos, medio ambiente en sentido amplio, incluyendo la parte de observación medioambiental y la parte de economía circular, la parte de residuos, entonces tendríamos que irnos al clúster 6. Y luego hay otros ámbitos como son patrimonio cultural, el tema de resiliencia ante los desastres naturales o provocados o las materias primas que los vamos a encontrar en otros clústeres. Por favor, estemos atentos a esas posibilidades para que no se nos escape ninguna de ellas. Y ya volviendo a lo que serían los tópicos y los ámbitos de actuación, los ámbitos de investigación e innovación que vamos a abordar en este Destination 1 de ciencias de clima, más relacionado con la ciencia climática, pero también con las respuestas. Es decir, no nos vamos a quedar solamente en la parte de investigación, sino también en la parte de aplicación. La Unión Europea es líder mundial en lo que es investigación climática. Y es por ello que esto se quiere seguir manteniendo, se quiere seguir avanzando, se quiere seguir reforzando esta investigación. Con lo cual, uno de los focos importantes en este clúster va a ser trabajar en la elaboración de nuevos modelos que permitan mejorar las predicciones y las proyecciones climáticas de manera que sean más fiables y que además lleguen a escalas regionales e inclusive locales. Pero también se quieren definir itinerarios para que nos permitan abordar itinerarios en temas de adaptación y mitigación para que nos permitan abordar esas actuaciones de cara al cambio climático en todos los sectores y fundamentalmente en la parte de energía y movilidad. Importante, queremos también llegar a soluciones, con lo cual para la definición de esas soluciones sería crucial que contemos con los usuarios finales que las van a tener que aplicar, que nos ayuden en la definición de esas soluciones para que al final sirvan realmente para la aplicación. Y no nos podemos olvidar de la componente social, de la importancia que tienen los ciudadanos, las comunidades, todos los posibles protagonistas, todos los posibles actores para las actuaciones que tienen que ver o para las transiciones que tienen que ver con estos cambios que tenemos que
afrontar de cara al cambio climático que ya tenemos ahora mismo y que nos va a venir más adelante. La interacción con los ecosistemas también va a ser abordada dentro de este Destination. Con todos estos puntos que he tocado, lo que vemos es muy claramente la relación con el Pacto Verde Europeo y, en concreto, con algunas de las acciones que se van a lanzar, como la Ley del Clima, como la futura normativa de adaptación al cambio climático a nivel de la Unión Europea, o también con la propia estrategia de biodiversidad. En el caso de clima no tenemos ahora mismo programado o previsto ningún partenariado para este periodo 2021-2024, pero sí hay una misión muy centrada, que es la que tiene que ver con el área de adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social. La misión lo que busca es que para 2030 Europa sea climáticamente neutra. Europa se refiere a sus regiones y a sus comunidades, de que se pueda trabajar en esa adaptación a lo que ya tenemos, porque ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático, pero también poner en marcha medidas de cara a las cosas que a futuro nos pueden venir. Es decir, prepararnos para esa situación. Lo que se quiere tratar es de definir una serie de actuaciones, de itinerarios, actuando en algunos sistemas clave como pueden ser el agua, como puede ser la agricultura, como puede ser la salud, como puede ser el medio ambiente, poniendo en marcha mecanismos que faciliten esa transformación, actuando sobre gobernanza, facilitando digitalización, facilitando lo que es la formación de la gente, de manera que al final se consigan definir para cada una de para todas las regiones esos itinerarios de cambio que les permitan al final ser más resilientes y que además haya un mayor equilibrio entre todas las regiones europeas. Pero también se quiere demostrar que esas soluciones que se plantean funcionan, con lo cual dentro de la misión se contempla que se pongan en marcha 100 pilotos demostradores en diferentes regiones europeas, de manera que muestren y demuestren que las soluciones que se han definido funcionan y que se podrían además aplicar a otras regiones o a otros ámbitos. El foco va a estar fundamentalmente en las regiones vulnerables, pero no nos olvidemos que al final el beneficio va a ser global. Voy a dar una breve descripción de este segundo destino, del Destination 2, donde la aproximación es mucho más sistémica, más holística, porque de lo que se trata aquí es de abordar temas transversales a los tres ámbitos, a clima, energía y movilidad. Y algunos de ellos serán desarrollados más adelante en las presentaciones, por ejemplo, de mi compañera Luisa Revilla. Por dar unas breves pinceladas de los temas que se van a tratar. Se va a abordar el tema de baterías. El tema de baterías, toda la cadena de valor de baterías en Europa, incluyendo el tema de materias primas, pero aquí tengamos en cuenta que materias primas está fundamentalmente recogido en el clúster 4, con lo cual no perdamos de vista esas oportunidades. Ciudades y comunidades, que son ámbitos realmente complejos, donde estos temas transversales tienen especial relevancia. Aquí la aproximación va a ser holística. Evidentemente se va a hablar de energía y se va a hablar de movilidad, pero no solo, se va a hablar también de agua, se va a hablar de calidad del aire, se va a hablar de bienestar, se va a hablar de que las ciudades sean más vivibles. Con lo cual, esta aproximación es a problemas complejos y va a requerir consorcios o trabajo de diferentes perfiles para poder resolver esos problemas complejos. Dos puntos importantes. Las soluciones basadas en la naturaleza son claves dentro de este ámbito de ciudades y comunidades, y no perdamos de vista la misión que se va a lanzar dentro del área de ciudades inteligentes y climáticamente neutras, de la cual nos hablará luego Luisa Revilla. En esas tecnologías rompedoras que también se van a abordar en este destino, se van a centrar fundamentalmente en energía y movilidad. Y directamente ciudadanos como grandes protagonistas de esas transiciones que tenemos que hacer. Protagonistas, que significa que tienen que trabajar en la definición, en la implementación y en la puesta en marcha de las acciones para lograr la transformación hacia una situación climáticamente neutra en 2050. Como conclusión de la parte de acción por el clima, tengamos en cuenta que el tema de clima es fundamental dentro de
la Unión Europea. De hecho, en el presupuesto plurianual que se está negociando todavía para estos próximos 7 años, se dice que al menos el 30% va a estar destinado a acciones relacionadas con el cambio climático. En el caso de Horizonte Europa se sube un poquito más ese objetivo, llegando hasta el 35% de todo el presupuesto de Horizonte Europa. Con lo cual, no perdamos oportunidades porque las podemos tener no solo en los destinations que acabo de explicar, sino en otros destinations dentro de este mismo clúster y también en nuestros clústeres. Y en el caso de clima vamos a poder implementarlo a través de las convocatorias del programa de trabajo y también a través de la misión. Y para ayudaros a encontrar esas oportunidades, para que no perdamos ninguna de ellas, podéis contar con mi compañero Juan Carlos García y conmigo misma en CDTI. Muchas gracias.